Buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues estamos aquí con... Ahora. Vale, tenemos unos pequeños problemas técnicos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues estamos aquí en este nuevo evento de la Asociación Española contra el Cáncer, Living Science, en el que nuestra intención, es acercar un poquillo el mundo de la investigación contra el cáncer a los alumnos de la ESO y de bachillerato y de formación profesional, que os hayáis conectado. Muchas gracias por participar. Bueno, la idea de esta jornada es transmitiros pues, cómo se inicia la investigación contra el cáncer, cómo surge una idea para un tratamiento, cómo se traslada al paciente y de esta forma cómo conseguimos mejorar la calidad de vida e incluso de los diferentes pacientes y reducir el impacto del cáncer. Ahora, pues bueno, estáis en un momento de vuestra vida que, bueno, pues dentro de poco tendréis que escoger vuestro futuro laboral. Y bueno, pues desde la Asociación Española contra el Cáncer lo que queremos es fomentar que haya más investigadores contra el cáncer. Una de las cosas que veremos a lo largo del evento de hoy será que en la investigación contra el cáncer se requiere un equipo multidisciplinar. Eso quiere decir que participan gente que ha estudiado cosas muy diferentes, o sea, desde matemáticos, informáticos, químicos, biólogos. Entonces es un poco de que realmente mantengáis la mente abierta a la hora de escoger una carrera y que si os interesáis por la investigación contra el cáncer, pues sepáis que podéis abordarla desde diferentes aspectos. En el último evento fuimos alrededor de 2.000 estudiantes. Ahora pues creo que esta vez lo hemos superado y vamos a ser 2.100 estudiantes. Y venís de todos los lados, desde provincias como Vizcaya, Murcia, Córdoba, Madrid. Y bueno, pues estamos muy contentos de teneros. Mira, ya lo hemos solucionado, ya tenemos la presentación. Bueno, pues bienvenidos al acto de Living Science de la Asociación Española contra el Cáncer. Algunos ya habéis participado en otras jornadas, otros os incorporáis hoy por primera vez. Y nada, pues lo que os comentaba, el objetivo del evento de hoy es que os llevéis una idea de cómo se realiza la investigación contra el cáncer, de que tengáis una imagen completa, desde que un investigador tiene una idea en el laboratorio, cómo la desarrolla, cómo se convierte cómo se transfiere ese conocimiento a una empresa farmacéutica para transmitirla al mercado y cómo la empresa farmacéutica convierte ese conocimiento en una terapia. Y luego cómo llega al paciente y acaba repercutiendo en la calidad de vida del paciente. Para empezar, bueno, respecto a la protección de datos, os pedimos que mantengáis las cámaras y los micrófonos apagados. Nosotros lo mantendremos desde el control de la sala, pero si alguno pues, se os escapa de control, pues no encendáis las cámaras ni los micrófonos. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla a través del chat y identificaros con vuestro nombre y con vuestro centro y así pues podemos un poquillo localizar la pregunta. También informaros de que la sesión está siendo grabada y bueno, pues vamos con ellos. Y bueno, sobre todo que este evento ha sido organizado con la colaboración de Johnson & Johnson, que es nuestro patrocinador y que ha donado una parte de dinero para que esto se pueda llevar a cabo, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, para empezar, pues todos vosotros seguramente tengáis algún caso de cáncer, desgraciadamente, en algún familiar, algún amigo, y bueno, pues es una enfermedad complicada. De hecho, no es una única enfermedad, se engloba en el concepto de cáncer un conjunto de más de 200 enfermedades. Como hay tantos cánceres diferentes como tejidos hay en el organismo humano y bueno, entonces la manera de abordarlos es muy diferente y el impacto de unos cánceres son más fáciles de tratar y otros cánceres pues desgraciadamente todavía no conocemos cómo tratarlos. Entonces por eso es necesaria la investigación. Pero bueno, para romper así un poquito el hielo, os vamos a lanzar una pregunta para empezar y os pedimos que participéis. Entonces, en vuestra opinión o con los conocimientos que tenéis, ¿cómo se origina el cáncer? Os vamos a lanzar un pequeño cuestionario en el chat de la sesión y os preguntamos, por ejemplo, el cáncer se origina por una mutación que produce el crecimiento descontrolado de las células. Otra opción es por exposición prolongada a factores de riesgos como el tabaco, el sol, etc. O la tercera opción que es todas son correctas. Os doy unos segunditos para responder.
Vamos, una pregunta general, seguro que la puedes saber responder perfectamente. Pues muy bien, pues hombre, habéis respondido como no podía ser perfectamente. Vamos, el cáncer es un proceso por el cual las células empiezan a dividirse descontroladamente. El organismo es un sistema complejo donde la célula cuenta con millones de mecanismos de control para que no crezca más allá de lo que debe crecer las células. Entonces, cuando alguno de estos mecanismos se desregula o ocurre una mutación o cuando nuestro cuerpo sufre un estrés debido a agentes externos como puede ser el tabaco o agentes químicos, pues pueden surgir células cancerígenas que escapan a esos mecanismos de control que tiene el propio organismo. Entonces, las células cancerígenas se están originando continuamente en nuestro cuerpo, pero lo que pasa es que nuestro sistema inmune, nuestro propio cuerpo, es capaz de detectarlas y deshacerlas, incluso corregir los errores que tienen en sus genes. Pero cuando eso no ocurre, cuando nuestro organismo no es capaz de enfrentarse a la enfermedad, pues puede crecer y entonces ya se generarían tumores o otras patologías que afectarían a la calidad de vida de las personas. Entonces, para eso necesitamos la investigación contra el cáncer, pues para afrontar este complejo problema. Entonces, en la investigación contra el cáncer contamos con una cantidad enorme de investigadores. Entonces, os voy a lanzar otra pregunta en el chat. ¿Qué personas trabajan en investigación en cáncer? ¿Cuál es su perfil? Y entonces os voy a decir, los investigadores son todos oncólogos, han estudiado la carrera de medicina y solo son las únicas personas que se dedican a la investigación contra el cáncer. O, por ejemplo, otra opción pueden ser biólogos, informáticos, matemáticos, veterinarios y más disciplinas. O la tercera opción es, los investigadores solo pueden ser los que han nacido bajo el signo de cáncer. Hay varias opciones correctas. No sé si tenéis acceso al cuestionario. Bueno, nos damos unos segundos. Muy bien, pues efectivamente habéis respondido correctamente. Tanto los oncólogos y como biólogos, informáticos, matemáticos se dedican a la investigación contra el cáncer. Yo, por ejemplo, no soy del signo cáncer y me dedico a la investigación. Me he dedicado a la investigación hasta que he empezado a trabajar en la Asociación Española contra el Cáncer. Por cierto, mi nombre es Javier, que no me he presentado, y trabajo en la sección como gestor de proyectos en la sección de innovación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, contamos con 3 invitados hoy para que nos hablen de su experiencia en la investigación. Os quiero presentar a la doctora Clotilde Costa, responsable de la línea de biopsia líquida de la unidad mixta Rochechús del Instituto de Investigación Sanitario de Santiago de Compostela, que aquí os la presento, ahora le daré más adelante la palabra. Ella ha recibido varias ayudas de la Asociación Española contra el Cáncer y hace poco ha tenido resultados muy importantes en el campo de la biopsia líquida. En segundo lugar tenemos a Israel Ramos, coordinador de la plataforma de cribado de moléculas del Instituto de Investigación Biomédica IRB de Barcelona y trabaja en la oficina de transferencia de conocimiento y nos contará un poco esa parte de cómo se transfiere el conocimiento del laboratorio a las farmacéuticas o cómo se identifican nuevos fármacos. Luego, por último, tendremos al doctor Pablo Valderrábano, médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Ramón y Cajal y es personal investigador clínico asociado del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, que está en Madrid. Está disfrutando una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer, Innova, que está dedicada pues, a los proyectos más innovadores y que tenga una repercusión en la vida del paciente. Entonces, bueno, pues la idea es un poquillo de que en esta imagen general que os vamos a presentar, pasemos de cómo se genera una idea en el laboratorio, cómo se va desarrollando, cómo se transfiere al paciente y cómo puede ser el impacto luego en el paciente. Vale, entonces también nos interesa un poquillo que a los invitados nos contéis un poquillo por qué decidisteis dedicaros a la investigación, cuáles fueron vuestras dudas y vuestras dificultades durante la carrera y bueno, que sirva un poco para que los alumnos tomen la decisión de participar en este campo. Bueno, pues para empezar os queremos agradecer que estéis hoy aquí. La verdad es que todos los investigadores que colaboráis con la Asociación Española contra el Cáncer sois geniales, siempre estáis dispuestos a participar en estos eventos y esto es muy importante para la asociación y para la investigación porque acaba permeando a las diferentes capas de la sociedad.
Así que muchas gracias. Así que voy a hacer la palabra a la doctora Clotilde Costa para que nos hablar un poco de cómo se ponen en marcha los proyectos de investigación. Así que te cedo la palabra y cuando quieras. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. Bueno, también agradecer a la asociación la organización de este tipo de eventos porque también nos permiten a nosotros pues, poder contactar con, bueno, pues, con la sociedad, como decías. Bueno, en mi caso, yo me dedicaré a la investigación en cáncer porque al final tuve la suerte, era lo que quería y lo conseguí. Cuando yo acabé la carrera, que era 2003, a lo mejor muchos todavía no habíais nacido, no tengo ahora bien hecho el cálculo. Eh, y en aquel momento, pues que te diagnosticaran de un cáncer era, bueno, pues casi como decir que ya no había ninguna posibilidad, ¿no? de que pudiera sobrevivir. Hoy en día eso ha cambiado gracias a la investigación. Y entonces en aquel momento me parecía que era como un problema social muy importante y que si yo podía contribuir, bueno, pues era lo que me motivaba, ¿no? Y de hecho, sí que es cierto que es un trabajo que tienes que estar muy motivado. En mi caso, pues la curiosidad por saber qué es lo que pasa, ¿no? Qué ocurre para que una célula de repente decida transformarse y ya no ser normal y comportarse de una manera completamente distinta a lo que se espera de ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi investigación está centrada en cáncer de mama y, por un lado, estoy intentando identificar biomarcadores precisamente para poder, bueno, pues saber, ¿no? si realmente hay cáncer o hay cáncer que se está bueno, pues avanzando a otros órganos, lo que sería la metástasis, lo que es conocido como la metástasis, y por otro lado estudiar ese proceso de metástasis a través de la sangre. Se sabe que, bueno, pues que las células tumorales, una vez forman un tumor en un tejido, son capaces de abandonar ese tumor, llegar a la sangre y formar tumores en otras localizaciones. Entonces mi investigación está centrada pues, en conocer a través de la sangre ese material tumoral, cómo se está llegando a la sangre y cómo está actuando en el cuerpo. Y después, en cuanto a la pregunta que decías, ¿no? De cómo se pone un proyecto en marcha, pues voy a contar un poco uno de los proyectos que me financió la Asociación Española contra el Cáncer, que se llaman Idea Semilla, y tienen este nombre porque, bueno, pues lo que buscan es una idea un poco a lo mejor loca o que no tienes mucha base, ellos apoyan para que puedas realizar tu investigación. En nuestro caso, lo que estábamos intentando era aislar estas células tumorales circulantes y después hay un pequeño vídeo donde se muestra cómo las aislamos y las queríamos cultivar y poner en cultivo para poder estudiarlas. Y lo que vimos cuando las aislábamos de la sangre de pacientes con cáncer de mama metastásico es que además nos estábamos llevando los glóbulos rojos de estos pacientes. Y por la técnica que estamos utilizando, en teoría no deberían de estar ahí. Entonces dijimos, ¿por qué estos glóbulos rojos nos los estamos llevando si no deberían de estar aquí? ¿Será que a lo mejor son un poco diferentes y se están pegando a las células tumorales circulantes? Y eso nos hizo plantearnos un pequeño estudio de ver si realmente se comportaban distinto unos glóbulos rojos de un paciente con unos glóbulos rojos de una persona sana, ¿no? de un donante sano. Y vimos que sí, que los glóbulos rojos de los pacientes se adherían a las células tumorales de una manera que no lo hacían los glóbulos rojos de los donantes sanos. Entonces, con esta idea de intentar ver las diferencias entre unos glóbulos rojos y otros, los de pacientes y los de donantes sanos, planteamos el proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer, que les pareció que era interesante, nos lo financiaron y pudimos realizarlo. Entonces, claro, ya planteamos pues, un estudio de conocer qué proteínas tenían unos glóbulos rojos y cuáles otras, hacer esa comparativa e incluso hacer pues algunas otras pruebas en el laboratorio para ver cómo era el comportamiento de estos glóbulos rojos. No sé si quieres que continúe con a lo mejor algún resultado o pasamos a la técnica. Pues si queréis pasamos a ver el vídeo de tu laboratorio. ¿De acuerdo? Vale. Si quieres, coméntalo tú. Sí. Bueno, como os decía, es para aislar células tumorales circulantes a partir de un tubo de sangre. Entonces, lo que se hace es añadir, bueno, pues unos microlitros de un kit comercial que lo que hace es un cóctel de anticuerpos que va a reconocer a las células de la sangre.
y no a las CTCs. Entonces, lo que, bueno, en ese caso se mezcla, se esperan 20 minutos a que, bueno, pues interaccionen con las células sanguíneas. Mientras esperamos ese tiempo, lo que vamos preparando es otro medio en otro tubo que se llama gradiente de densidad, que nos va a permitir bueno, pues separar a las células de la sangre en base a su tamaño, ¿no? En base a su peso. Entonces, bueno, una vez transcurrido el tiempo, bueno, volvemos a mezclar esa sangre y la diluimos con otro buffer que se llama PBS, la mezclamos bien. Aquí vamos a ver cómo se mezcla con ese buffer que llamamos PBS, y una vez la tenemos diluida, lo que hacemos es llevarla al tubo que habíamos preparado. Este es un paso crítico, hay que hacerlo con mucho cuidado, deslizando la sangre por la pared del tubo para que no se mezclen los medios. Una vez tenemos la sangre en este tubo, hacemos una centrifugación. Una centrifugación es un aparato que es una centrífuga que, bueno, como si fuera una lavadora, y lo que hace es separar en fases la sangre. En el fondo vemos los glóbulos rojos, en el medio, que hay como una separación física, con un tabique, estarían las células blancas, y en la parte superior estarían las células sanguíneas, las CTCs, que las volcamos a otro tubo y descartamos la parte que no nos interesa, en este caso los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Después volvemos a centrifugar y nos llevamos esas células que teníamos en el medio al fondo del tubo. Aquí vemos cómo se elimina ese exceso de medio, y ya lo que hacemos es bueno, pues suspendemos esas células con otro medio, pues ya para lo que vayamos a hacer después, ponerlas en cultivos o hacer una inmunofluorescencia, dependiendo pues del estudio que queremos realizar. Y creo que se acaba aquí, sí. Estupendo. Estupendo, es genial volver a ver la campana de flujo laminar, donde se trabaja, está muy guay. O sea, yo creo que si los alumnos que nos estén viendo han tenido la oportunidad de ir a un laboratorio o incluso en su instituto de trabajar algo con cacharrear un poquillo, pues es un trabajo muy divertido vamos, que te engancha, que al final te acaba enganchando, y es una de las razones por las que trabajamos en estas cosas. Y bueno, hace poco habéis descubierto algo, ¿no, Clotilde, en vuestro laboratorio, ¿no? Que se ha publicado hace poco. Sí, sí, sí. Justo salió esta semana el artículo, y viene un poco del proyecto que os comentaba, donde sí que hemos visto que, bueno, pues que los glóbulos rojos de pacientes son distintos a los glóbulos rojos de donantes sanos, y además hemos identificado que una de las proteínas que aparecen en los glóbulos rojos de pacientes tiene unos niveles más altos, y que podría servir como un biomarcador en cáncer de mama metastásico, pues para detectar esas pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada, ¿no? Donde ya están afectados otros órganos y no solo la mama en este caso. Pues sí, efectivamente, pues justo eso, la biopsia líquida es una técnica que va a revolucionar el diagnóstico, o bueno, que ya está revolucionando el diagnóstico del cáncer. Y bueno, claro, a la hora de tratar el cáncer es casi tan importante detectarlo a tiempo, en fases tempranas, como tener un tratamiento disponible. Entonces, un cáncer es más fácil de tratar cuando se detecta a tiempo, y bueno, y la biopsia líquida es una de las cosas que nos lo permitirá en el futuro. En el futuro, bueno, y ya se está usando, pues, ¿verdad? O sea, ya es algo que ya se está usando en la clínica. Sí, se está usando, pero es cierto que yo creo que en el futuro será como muchísimo más estándar. Bueno, ¿y qué es lo que has sentido cuando ves tus resultados publicados, cuando llegas al final del camino, cuando de todo el trabajo que llevan en el laboratorio, las frustraciones, pero cuando ya lo ves publicado y que ya va a repercutir en la sociedad, ¿qué es lo que sientes? Bueno, pues una alegría después de lo que cuesta, de muchas, bueno, experimentos que no salen a veces, eso también hay que decirlo, pero después cuando realmente salen y ves que todo tiene sentido y que todo encaja, bueno, pues es como una satisfacción muy grande. Y cuando además es investigación, en este caso aplicada, ¿no? Que ves que puede llegar a la clínica, que puede tener una repercusión en los pacientes, pues, pues orgullo, no sé, es una sensación no sé explicarla bien, pero la verdad que muy contentos de los resultados y de todo el trabajo. Creo que sí. Sí, yo recuerdo que al final, que después de tantos meses, que tienes muchos meses de frustraciones y todo eso, al final cuando el subidón que te da cuando publicas los resultados, Sí, te sirven para aguantar todos los meses que vienen después de trabajo duro también. sí, sí, son necesarios, sí. Vale. ¿Y algún consejo quieras darles a los alumnos de cara a su futuro?
Pues que si tienen la oportunidad que hablen con investigadores y con otros, a lo mejor, oficios, bueno, o carreras a los que quieran dedicarse, que si tienen oportunidad vayan a lo mejor a algún centro de investigación y que intenten ver lo que se está haciendo, porque son cosas muy, muy bonitas y a veces, o en mi caso, yo tenía mucho desconocimiento antes de empezar mi carrera y mi trabajo en investigación. Entonces, que se informen bien y que, bueno, por ejemplo, en mi caso, si quieren escribirme también estoy disponible, o si quieren que hablemos, es decir, pues que puedan tener información y que sepan un poco lo que se está haciendo y animarlos porque es bueno, pues un mundo muy, muy interesante que aunque a veces cuesta, yo creo que todos los trabajos cuestan y luego la satisfacción es inmensa cuando realmente consigues resultados interesantes. Pues muchas gracias, Clotilde. La verdad es que ha sido muy útil. Y bueno, también queremos transmitirle a los alumnos que todo el trabajo que se hace en la investigación no se hace en el laboratorio. También hay una parte que requiere pues tratamiento de datos, también buscar financiación, o sea, es un campo más amplio. Y también para que lo penséis, porque cuando penséis en investigación y en ciencia no solo penséis que vais a estar en el laboratorio. También hay otros trabajos igualmente importantes, como más que la generación de resultados, es la generación de financiación o de conseguir mover bien esos proyectos hasta la clínica. Entonces, doy paso a nuestro siguiente invitado, a Israel Ramos, que, que al trabajar en la oficina de transferencia del IRB y también en la plataforma de descubrimiento de fármacos, pues nos puede hablar un poco de cómo es esa parte de transferir el conocimiento a la industria farmacéutica o a la clínica. Pues Israel, te doy paso. Buenos días a todos, muchas gracias a la ECCC y a todos los que asistís al evento. Ante la pregunta de por qué soy lo que soy, no tengo respuesta. Solo sé que mi madre decía que desde pequeñito estaba jugando con botes y mezclando agua con vinagre, con arena, con colores, y yo creo que me viene desde muy pequeñito, que unido a que me gustaba hacer experimentos y que quería curar a la gente, pues quería dedicarme a algo que estuviese en esa línea. Luego nos habéis dicho un poco qué problemas nos hemos encontrado. Bueno, a ver, yo creo que no es tanto de qué problemas, sino por qué hemos llegado donde hemos llegado. Y va un poco en la línea también de lo que ha dicho Clotilde. Es una cuestión de motivación, es una cuestión de trabajo duro y de ser muy proactivo, de seguir luchando por lo que quieres continuamente. Y al final el mensaje que os quiero dar es que uno puede conseguir lo que se proponga si tiene tesón, ¿no? Luego, además de que me asociéis a esto, me asociéis a que me gusta tocar la guitarra también mucho, sobre todo lo que sea rock o heavy. Y ya sin más dilación, pues paso a explicaros un poquito lo que hago. Si pasas a la siguiente. Siguiente diapositiva es... A ver si es que se ha quedado ahí pillado Se ha quedado colgado. Tenemos Estas cosas un pasan. problema con el PowerPoint hoy, que claro que al transferirlo a la segunda pantalla, pues se va transfiriendo a la vista de moderador o tal, pero bueno, no conseguimos, y además va por tandas. Vale, ya Vale, tenemos pues la diapositiva. ¿Está animada o qué? vete dando clics, está animada, sí. Sí, vale, de acuerdo. Continuamos, perdona, Israel. Yo te voy diciendo eso. Pues una vez que Clotilde, por ejemplo, ¿no? descubre una proteína que está asociada con una enfermedad, además de diagnóstico, esa proteína se puede usar para curar a la gente, y es lo que se denomina diana terapéutica. Ahí veis que hay una diana. Y entonces se inicia lo que es el descubrimiento de fármacos. Y si damos el siguiente clic, Javier, lo que queremos al final es que esas investigaciones de Clotilde lleguen al paciente, ¿no? Y para ello, en el caso de descubrimiento, hay una fase temprana, hay una fase preclínica y unas fases clínicas que son las que explicará más adelante Pablo. Para todo esto hace falta muchísimo dinero. Si das otra vez, Javi, la parte primera la suelen hacer los institutos de investigación. Las fases tempranas también intervenimos y ya veréis cómo lo hacemos.
Pero normalmente, a medida que se va avanzando en estas fases, cada vez hace falta más dinero y necesitamos a las empresas, o bien que se crean desde la institución, se llaman spin-offs, o bien a las farmacéuticas. Siguiente clic. Puedes dar todos los clics ahora para que se vea la diapo entera. Vale. Para poder llegar al final al mercado. El mensaje sobre todo es, tenemos que llegar al mercado y para ello tenemos que llegar al paciente y para eso tenemos que transferir los resultados del Instituto de Investigación a esa spin-off y de la spin-off a la farmacéutica. Sin la participación de todos no es posible y a veces esa transferencia se hace desde el principio, ¿vale? En la siguiente diapositiva, un poco para que veáis una cosa que hago, yo coordino un laboratorio en el que trabajamos 3 personas y diseñamos ensayos biológicos para ver cuán efectivos son los potenciales fármacos y esto lo hacemos un poco empleando una palabra así al uso a lo bestia, ¿vale? Mediante el uso de robots. Veréis que a lo mejor estas imágenes no os dicen nada, pero sí que veis que son como llamativas, ¿no? Que hay un brazo robótico en el medio y en la derecha hay una placa con 384 agujeros, que cada uno, en esencia, es un tubo de ensayo. Al final hacemos unos 15.000 ensayos al día. Y todo esto es para este descubrimiento de fármacos. En la siguiente diapositiva, que ya es la última con la que finalizaré, en mi día a día, además de dirigir el laboratorio, de hacer ensayos, asesoro a investigadores como Clotilde, cómo guiar su proyecto en el resto de las fases del descubrimiento. También consigo dinero para los proyectos, algunos con la ECC también. Ayudo en la elaboración de patentes. Es una parte muy importante. Al final, si quieres llegar al paciente, tienes que patentar el resultado, tienes que protegerlo, porque si no, no hay manera de llegar y de curar. Ayudamos en la creación de empresas, trabajamos mucho en equipo. Otro mensaje es, no os creáis que de manera individual esto se consigue. Ninguno vale más que nadie. Todo el equipo es el que vale y todo aporta. Y como ha dicho Javi, son químicos, son biólogos, son bioinformáticos, son financieros también. Son toda la gente que trabaja en administración para gestionar el instituto. Es muy, muy diverso. Formo a gente y además pues, gestiono grupos y proyectos. Seguramente me he dejado algo que quería deciros, pero sí que quiero hacer el último mensaje y es que tengáis el perfil que tengáis y queráis trabajar en lo que queráis trabajar, seguro que ese perfil tiene su encaje en el descubrimiento de fármacos, que es lo que ha dicho un poco Pablo. Perdón. Sí, muchas gracias, Israel. Pues sí, efectivamente, coincido contigo y muchas gracias por toda la información que nos has dado. Al final, por ejemplo, los robots que hemos visto en tu laboratorio nos permiten probar lo que tú has dicho, cantidad de fármacos, pero bueno, eso, una vez que hemos probado esos diferentes fármacos en células o en ensayos bioquímicos, necesitan también necesitan muchísimas más propiedades. O sea, cuando el cáncer se genera, normalmente uno de sus mecanismos, una de la célula, son el que no está funcionando bien. Y normalmente es a causa de una proteína. No sé si a la altura a la que estáis, pues supongo que ya habréis estudiado los diferentes tipos de moléculas biológicas, como las proteínas, el ADN. Las proteínas pasaría a ser lo que es la maquinaria de la célula, ¿no? Entonces, cuando esa maquinaria no está funcionando bien, tenemos que intervenir sobre ella. Intervenimos con fármacos, pero claro, que un fármaco haga su labor es muy complicado. Entonces usamos esos robots, luego pasamos a hacer ensayos en células, en la campana que nos ha mostrado Clotilde. Y luego, por otra parte, cuando ya tenemos un producto, un fármaco, pues ya avanzado, tenemos que pasar a los ensayos con animales y ya también llegado un momento a pacientes. Y luego, esto es solo la parte del tratamiento. Como ya he comentado antes, en la parte del diagnóstico también es bastante importante. Entonces, ahora voy a ceder la palabra al doctor Pablo Valderrábano para que nos hable un poco de la técnica que ellos han desarrollado y del carácter multidisciplinar que tiene su investigación. Así que, Pablo, cuando quieras.
Hola, muchas gracias. Bueno, encantado de saludaros a todos. ¿No se me oye? ¿Se Sí, me oye? Sí. Que lo primero, daros las gracias a todos y a la ECC por invitarnos a estar aquí compartiendo pues un poco nuestra experiencia. Yo soy endocrino, soy médico, especializado en tiroides y bueno, pues mi aproximación es un poco diferente, ¿no? de la que han contado ahora. Toda la investigación que estoy haciendo viene originada de los problemas que veo en la clínica, ¿no? Y bueno, para la investigación en general hace falta una pregunta, ¿no? Hacerse una pregunta constantemente, que es un poco lo que decía Clotilde ahora, que es ¿por qué, no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le salen a ella los glóbulos rojos cuando intenta sacar células tumorales, ¿no? Circulantes? Esto lleva a que me imagino que muchísimos de vosotros sois gente curiosa como somos nosotros, ¿no? Y que te hace preguntarte todo el rato por qué pasa esto, por qué no me está saliendo esto, ¿no? ¿Por qué las cosas se hacen así? Eh, Nosotros ahora mismo estamos con un proyecto que trata pues de mejorar la capacidad diagnóstica de la ecografía. La ecografía, seguro que sabéis todos lo que es, ¿no? Es una técnica de imagen que cada vez se está utilizando más y que dentro de poco estoy seguro que igual que llevamos los médicos el fonendoscopio colgado del cuello, vamos a llevar un ecógrafo en el bolsillo también para poder mirar y acabar de hacer la exploración. Y esto es así porque es barata, porque no emite radiación, es segura, y porque además nos permite ver el tejido que queremos en tiempo real. Entonces, como digo, cada vez se está utilizando más, cada vez nos estamos encontrando más cosas y esto, bueno, en parte es un poco un problema, ¿no? Porque muchas cosas que nos encontramos no sabemos si tienen importancia o no. Entonces, esto es especialmente importante en el tiroides, que es a lo que yo me dedico, que el tiroides es una glándula que tenemos aquí en el cuello, que lleva un poco, pues, se encarga de producir hormonas tiroideas y llevar un poco el ritmo al que va todo el organismo, ¿no? Cuando las hormonas están altas, todo va muy acelerado, cuando las hormonas están bajas, pues todo va pues como muy ralentizado, ¿no? Pero además también pueden aparecer nódulos y puede aparecer cáncer y de hecho, bueno, pues los nódulos en el tiroides son súper frecuentes. Aparecen prácticamente en 6-7 de cada 10 de los que vamos por la calle, si nos hacen una ecografía nos encuentran un nódulo tiroideo. Y el problema que tenemos es que los nódulos tiroideos benignos y el cáncer es muy difícil separarlos simplemente por la clínica, la presentación o la ecografía, en este caso, que es el método de imagen preferido porque nos da más información sobre los nódulos. Y esto es así en parte porque la ecografía es una técnica que depende mucho de quién la está viendo. Ahora mismo no hay prácticamente ayuda, como existen otras especialidades médicas de imagen, que nos permita analizar la imagen. Esto es así porque cada ecógrafo transforma el sonido en imagen de una forma, porque se puede ajustar la imagen para que el que está mirando, haciendo la prueba, lo vea, perciba que lo está viendo mejor y esto cambia las características de la imagen, y también porque al ser una técnica manual, depende de la imagen que uno elija, pues el tumor o el nódulo puede parecer de una forma o de otra, ¿no? Entonces, esto hace que haya una variabilidad técnica muy grande en la imagen que hace que sea muy difícil procesar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido idear un método que lo que nos permite es normalizar la imagen ecográfica. Cogemos las imágenes, si uno hace una imagen de un mismo tumor con distintos ecógrafos, la imagen que se ve distinta. Nosotros lo que hacemos es procesarlo para normalizarla y que se vea igual con cualquier ecógrafo. Y eso creemos que nos va a ayudar mucho a poder utilizar diagnóstico con inteligencia artificial. Entonces, lo que hacemos es, mira, si pasas la siguiente diapositiva, lo que estamos haciendo es unos vídeos con ecografía en la que a partir de los cuales hacemos una reconstrucción tridimensional, como veis aquí en esta imagen. Entonces, esto evidentemente no tiene nada que ver con la medicina. Yo en el grupo que tenemos, ahora mismo estoy trabajando dos ingenieras, hay una ingeniera de telecomunicaciones y una ingeniera biomédica, que se encargan de todo el tema de procesado de imágenes y tal.
Entonces, esto es fundamental porque yo, claro, bueno, puedo aportar la perspectiva clínica, puedo aportar la necesidad médica, pero todo este tema ya de procesado de imagen, de datos, de desarrollar programas, de escribir código, todo esto yo no lo sé hacer. Entonces es fundamental tener equipos complementarios que nos podamos ayudar. Nosotros, como digo, estamos haciendo estas reconstrucciones ahora. Esta es una reconstrucción de un nódulo y estos nódulos los vamos a procesar, normalizamos la imagen y eso es lo que vamos a utilizar para enseñar a una inteligencia artificial a reconocer qué nódulos son benignos y cuáles son cáncer. Y esto es fundamental porque a día de hoy estamos haciendo un montón de biopsias, un montón de punciones y un montón de cirugías incluso, simplemente con el objeto de diagnosticar si se trata de un cáncer o no. Si esto lo conseguimos diagnosticar antes de pincharlo o antes incluso de llevar al paciente a cirugía, pues claro, es un beneficio tremendo para todos los que no tienen cáncer en este caso, ¿no? Que ya no tienen que ser sometidos a pruebas invasivas. Entonces, este es un poco el proyecto que estamos haciendo nosotros y que nos ha financiado la Asociación Española contra el Cáncer y bueno, que ahora mismo estamos en una fase, como decían, clínica, en la que estamos reclutando pacientes para poder entrenar esta inteligencia artificial y demostrar que este método de procesado de imagen pues es útil o puede ser útil para la clínica, para ayudar al médico a decidir si es necesario hacer una biopsia o no, o si es necesario hacer una cirugía diagnóstica o no. Lo estamos haciendo tanto en tiroides como en mama también. Genial, Pablo, muchas gracias. La verdad que es súper importante el trabajo que estáis haciendo y muy multidisciplinar. Como has dicho, el tratamiento de los datos, de las imágenes y que todo eso que están haciendo tus compañeras, pues es muy importante. Es otra rama de a la que se pueden dedicar los alumnos y luego se dediquen a la investigación contra el cáncer. Ahora mismo está muy de moda lo que es el tratamiento del dato, el procesamiento de las imágenes, así que pues estamos muy contentos de haber participado en la financiación de tu proyecto desde la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, una de las preguntas que teníamos es ¿cuándo podrán beneficiarse los pacientes de tus resultados? Así calculando. Pues esperemos que pronto. El proyecto nos queda más o menos un año. Son los primeros estudios que estamos haciendo de validación clínica para ver si de verdad sirve. Y una vez que terminemos esto, probablemente tengamos que hacer todavía un estudio más grande en el que participen distintos centros y que veamos que efectivamente es reproducible estos hallazgos que tenemos. Pero a lo mejor de aquí a 3, 4 años, 5 años, se podría empezar a utilizar. De hecho, parte de las becas que nos han financiado, o la beca que nos ha financiado este proyecto, la intención que tiene es un poco lo que decía Israel, ¿no? Que de aquí pueda salir un spin-off, se pueda generar una evidencia suficiente como para poder atraer dinero privado que nos permita generar o montar esto, pues una empresa, ¿no? Que permita acelerar el traslado a los pacientes. Esto es fundamental porque las ideas pueden ser muy buenas, ¿no? Pero hace falta mucho dinero hace falta mucha inversión para poderlas llevar a cabo y en general para eso es necesario el dinero privado y claro, el dinero privado quiere un retorno, ¿no? Si no te lo dan. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Yo la verdad es que estamos teniendo resultados preliminares muy buenos y espero que de aquí a unos poquitos años pueda estar en marcha y pues al servicio de todos. Eso esperamos, Pablo. Oye, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas que nos habéis puesto en el chat y bueno, pues os vamos a pedir a los invitados un poquillo que también participáis. Os iré yo lanzando alguna preguntilla. Entonces, pues mira, desde el Instituto Vicenta Ferrer Escrivá de Valencia nos preguntan ¿qué pasos hay que dar para trabajar en investigación? Te la voy a pasar a ti, Clotilde, si quieres responder tú. ¿Qué pasos hay que dar para trabajar en investigación? Bueno, como comentábamos, primero, claro, tienes que, bueno, pues a lo mejor hacer una carrera, pero no tiene por qué ser solo biología o química. Como decíamos, puede ser informática, puede ser telecomunicaciones, pueden ser 1000 disciplinas, ¿no? Después, bueno, pues tienes que empezar, o sea, después de la carrera, ahora es necesario hacer un trabajo
en el laboratorio, que se llama trabajo fin de grado y después trabajo fin de máster. Tienes que hacer como un máster y es como el primer contacto con la investigación. Realmente es un trabajo que te van a dirigir, es un trabajo pequeñito. Normalmente tiene unos objetivos concretos y lleva muy pocos meses realizarlo. Y una vez lo presentas, lo defiendes y lo aprueban, ya podrías bueno, pues entrar en un grupo a realizar tu tesis doctoral, que bueno, pues es un poco el camino que se suele seguir. Es cierto que luego hay también distintas posiciones como técnicos o licenciados que no quieren no quieren realizar la tesis doctoral y que también contribuyen de manera muy importante en todo el trabajo de equipo. Pero básicamente, pues un poco los pasos serían un poco esos, yo creo. Pues muchas gracias, Clotilde. Sí, esa es como la parte que el investigador que hace en el laboratorio, que pasaría por hacer una carrera, estudiar un máster, desarrollar el doctorado y luego después del doctorado hay diferentes fases, que es también después el postdoc y luego ya pasarías a establecer un poco a estabilizar tu situación. Esa sería una parte y luego hay otras ramas, otras carreras, pero una formación universitaria parece ser y de posgrado, o sea, después de la carrera, parece ser necesaria para dedicarse a la investigación. Son especialidades muy necesarias de un gran conocimiento. Pues muchas gracias, Clotilde. Voy a lanzarle una pregunta a Israel que nos han mandado desde el Instituto Juan Ramón Jiménez de Moguer, que nos preguntan, que va un poco en relación con la que le he preguntado a Pablo antes, es ¿cuánto tarda una técnica o un tratamiento contra el cáncer en llegar al paciente? Más o menos el número de años. Sí, desde que, si tenemos en cuenta el punto de partida de cuando el investigador descubre esa proteína, ¿vale? Y se pone en marcha la maquinaria de descubrimiento de fármacos, estamos hablando de unos 15 años. Puede ser más o puede ser menos, pero y porque es un proceso muy largo. Es descubrir aquella molécula que es candidata a ser un fármaco y que veas que sea eficaz, segura y cosas tan simples como que si lo quiero dar como una pastilla se absorba en el intestino, hasta asegurar que sea seguro en animales, hasta asegurar que sea seguro y eficaz en personas. Y todo eso es un proceso tan largo como 15 años. Eso es. Pues efectivamente, ahora mismo las personas, los pacientes que se están beneficiando de terapias de ahora son terapias que inició su investigación hace 10 años o 15 años. O sea, imaginaros la cantidad, el esfuerzo que requiere a realizar una mejora en los pacientes y lo importante que es la financiación. O sea, desde la Asociación Española contra el Cáncer procuramos que ir incrementando año tras año nuestras ayudas y este año lo hemos conseguido. Hemos conseguido dar ayudas con más de 25 millones de euros y queremos seguir aumentando. Y bueno, otra pregunta que nos hacen, se la voy a remitir a Pablo, que es médico. Nos preguntan, ¿qué síntomas pueden advertirnos de que tenemos cáncer? Pues esto es que es muy variable porque depende de qué tipo de cáncer tengas y de dónde esté. Hay cánceres que pasan completamente inadvertidos hasta que ya están muy extendidos y entonces, pues claro, empiezan a dar problemas, ¿no? Pero claro, no es lo mismo tener un cáncer, por ejemplo, en el cerebro, que puede empezar a dar síntomas relativamente pronto, que tener un cáncer en un hueso, que podría dar dolor o una fractura, o un cáncer en el colon, por ejemplo, que pues puede empezar uno el primer síntoma puede ser simplemente anemia, que uno tiene anemia porque está perdiendo poquito a poquito sangre por ahí. Entonces los síntomas son muy variados y no hay nada específico que desafortunadamente nos haga identificarlo pronto. Y de hecho, pues cuanto más escondido está un órgano y menos sintomático es, pues más tarde tendemos a encontrarlo, desafortunadamente. Pero no hay ningún síntoma que nos permita identificarlo de forma específica, sino que, como decía antes Javier, pues es que hay tantos cánceres como órganos tenemos y dentro de cada órgano hay un montón de tipos de cáncer y cada uno pues da síntomas de una forma. Hay algunos que pueden producir sustancias, que pueden dar diarrea o que pueden aumentar la tensión. Hay muchos tipos de cáncer distintos.
Muchas gracias, Pablo. Yo creo que por esa razón es tan importante mantenerse sanos, o sea, reducir el riesgo de exponer a nuestro cuerpo a un estrés que le provoque cáncer, acudir al médico y bueno, pues mantenernos sanos. Nuestro cuerpo es un templo. Bueno, pues os quería agradecer a los invitados que hayáis participado en el evento. Muchas gracias, Clotilde, Israel, Pablo. Gracias de verdad. Supongo que os lo agradecerán también todos el resto de alumnos que están conectados. Tenemos muchas preguntas que os iremos contestando por correo electrónico. Y nada, pues despedirme de vosotros. Y nada, que el próximo evento será el 11 de febrero, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esperamos veros por allí, a todos los alumnos que estéis interesados. Así que muchas gracias y que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.